En lo profundo de la selva amazónica, un hombre conocido solo como el Solitario de Río vivió durante años en total aislamiento, apartado de la civilización. Su historia se convirtió en una leyenda dentro de Brasil, pero también en un misterio sin resolver. La desaparición de este hombre, que parecía haber encontrado un refugio en el corazón de la naturaleza, dejó una huella profunda en aquellos que lo conocieron y lo buscaron. La selva amazónica, uno de los ecosistemas más imponentes y remotos del planeta, ha sido testigo de innumerables historias de desapariciones, pero la historia del Solitario de Río es una de las más desconcertantes. Un hombre que eligió vivir apartado del mundo, en armonía con la naturaleza, hasta que un día, sin dejar rastro, desapareció, dejando a todos preguntándose qué sucedió realmente. ¿Fue un accidente? ¿O hay algo más detrás de su desaparición? En este video, desentrañaremos los detalles de esta historia, exploraremos las teorías que han surgido, y analizaremos los misterios que aún persisten sobre el Solitario de Río. Pero más allá de los hechos, esta es una historia sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, sobre los límites de la civilización y lo desconocido. El Solitario de Río era conocido por muy pocas personas, y aún hoy su verdadero nombre sigue siendo un misterio. Durante años, este hombre, que se trasladó a la selva amazónica en busca de una vida simple y aislada, vivió en completa soledad, sin contacto con la civilización. Algunos lo llamaban el hombre de las selvas, mientras otros simplemente lo referían como el Solitario de Río, por la proximidad del río donde vivía. En su juventud, el hombre había sido un hombre de ciudad, pero algo lo llevó a dejarlo todo y mudarse al Amazonas. Se hablaba de que había tenido experiencias traumáticas en su vida anterior que lo llevaron a tomar esta decisión radical. Se decía que buscaba refugio en la selva, huyendo de las sombras de su pasado, buscando una vida sin la intrusión de la sociedad. El Solitario de Río se hizo un hombre entre los pocos que vivían cerca de la selva. Viajó por el río Amazonas, y su vida estaba marcada por una rutina simple pero enigmática. Vivía en una choza de madera, solitaria y remota, cerca del río, donde su vida era autosuficiente, lejos del ruido y la agitación del mundo moderno. En 1981, las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron a surgir. El Solitario de Río, conocido por sus visitas a los pocos habitantes cercanos y su contacto ocasional con los comerciantes locales, dejó de ser visto. Al principio, los aldeanos pensaron que tal vez había decidido alejarse más profundo en la selva, como ya había hecho en ocasiones anteriores, pero a medida que pasaron los días y luego las semanas, la preocupación comenzó a crecer. Lo que realmente preocupó a los habitantes de la región fue la falta total de rastros. Ningún indicador en la selva, ni huellas, ni rastros de su choza, ni señales de que hubiese dejado algún tipo de mensaje. La gente comenzó a especular que algo grave había sucedido, pero nadie podía entender qué. Al principio, la policía local y los aldeanos intentaron buscarlo, siguiendo el curso del río y las rutas que el hombre solía recorrer. Sin embargo, la vastedad de la selva y la falta de pistas hicieron que la búsqueda fuera inútil. El hombre parecía haberse desvanecido en el aire, como si la selva misma lo hubiera reclamado. A medida que la desaparición del Solitario de Río fue tomando notoriedad, los investigadores comenzaron a formular teorías. Algunos sugirieron que el hombre había sido atacado por animales salvajes, como jaguares o serpientes, que podrían haberlo arrastrado en sus últimas horas. Otros, más inclinados a lo paranormal, comenzaron a especular que el hombre había sido víctima de una fuerza sobrenatural, tal vez un espíritu de la selva que lo había reclamado. Una de las teorías más fascinantes es la de la desaparición bajo circunstancias misteriosas. Se habla de que el hombre podría haber sido víctima de una malaria cerebral o algún tipo de enfermedad tropical desconocida. Otros sostienen que él pudo haber decidido, por voluntad propia, desaparecer sin dejar rastro, convirtiéndose en parte de la selva como una especie de ermitaño, sin querer ser encontrado. Sin embargo, la teoría más siniestra apunta a la posibilidad de que el Solitario de Río haya sido víctima de la violencia de otros seres humanos.
El área que él habitaba no era completamente deshabitada, y aunque la violencia en la región es rara, algunos sugieren que pudo haber sido atacado por traficantes de drogas, guerrilleros o incluso cazadores furtivos, que lo habrían considerado una amenaza o un obstáculo en sus caminos. A lo largo de los años, la desaparición del solitario de Río ha alimentado numerosas leyendas entre las comunidades cercanas. Algunos aseguran que la selva, tan vasta y misteriosa, reclama a aquellos que se adentran demasiado en ella, y que el solitario fue simplemente otra víctima más de su naturaleza implacable. La selva, para muchos, es un ente vivo, lleno de secretos y fuerzas oscuras que ni siquiera el hombre puede comprender. Algunos ancianos del Amazonas hablan de espíritus guardianes de la selva que protegen la vida, pero también castigan a aquellos que transgreden su equilibrio. Se dice que el solitario de Río fue advertido en sus sueños sobre las fuerzas que habitaban la selva, pero que nunca creyó en ellas. De ser cierto, esta creencia popular le habría dado un giro aún más místico a la historia de su desaparición. El solitario de Río sigue siendo uno de los grandes misterios de la selva amazónica. A pesar de las numerosas búsquedas y las teorías que han surgido a lo largo de los años, la verdad sobre su desaparición sigue sin resolverse. Fue un hombre que eligió vivir en el corazón de la naturaleza, alejado de la civilización, y fue un hombre que, de manera igualmente misteriosa, desapareció sin dejar rastro. La historia del solitario de Río no es solo una historia de desaparición, es un recordatorio de la fuerza incontrolable y desconocida de la naturaleza, un recordatorio de que hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión, más allá de lo que podemos controlar. A medida que la selva sigue su curso, su leyenda permanece, invitando a nuevas generaciones a preguntarse sobre lo inexplicable. Al final, la historia del solitario de Río es un eco de los grandes misterios que siguen desafiando la razón humana, esos enigmas que persisten a través del tiempo. La selva amazónica sigue guardando secretos, y tal vez, en algún rincón oscuro y remoto, la verdad sobre el hombre que desapareció en ella aún aguarda ser revelada. El misterio del solitario de Río perdura en las sombras de la selva amazónica, una historia sin respuesta, como tantas otras que se esconden en los rincones más remotos de nuestro planeta. Mientras la selva continúa su ciclo inmutable, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué le ocurrió a este hombre que eligió vivir solo entre la naturaleza, apartado del mundo civilizado? Su desaparición se ha convertido en un enigma eterno, sin pistas claras, sin una respuesta definitiva. La desaparición del solitario de Río es un reflejo de los grandes misterios de la humanidad, esas historias que permanecen sin resolver, que desafían nuestra comprensión y nos dejan con más preguntas que respuestas. La selva, con su vastedad inexplorada y sus secretos insondables, guarda el destino de este hombre como una de las tantas leyendas que alimentan la fascinación humana por lo desconocido. Quizá nunca sepamos la verdad sobre el solitario de Río, pero lo que está claro es que su historia es un recordatorio de que, incluso en un mundo tan interconectado y tecnológicamente avanzado, aún existen rincones del planeta donde lo inexplicable sigue acechando. Y mientras haya grandes misterios que desafían nuestra lógica, la curiosidad humana no dejará de buscar respuestas, más allá de la selva, más allá de lo visible, donde los secretos aún permanecen intactos. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.